Ayapu, ayatú. Si lo que quieres es sabiduría ancestral, conéctate el domingo con mi Falcon. Una hora de preguntas, programa dominical. Conéctate el domingo con mi Falcon. A las 8 se calienta la directa en Instagram. Conéctate el domingo con mi Falcon. El Oluo Fashion Land, pues es que te va a enseñar. Conéctate el domingo con mi Falcon. Con muchas curiosidades de Yoruba. Conéctate el domingo con mi Falcon. No te lo pierdas, por favor, que no te vas a quejar. Conéctate el domingo con mi Falcon. De la práctica y sensei, cultura tradicional. Conéctate el domingo con mi Falcon. Afro-cubano también, tú puedes participar. Conéctate el domingo con mi Falcon. H, 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 H. Postura arete, diré. Haz la pregunta que quiera usted. Él le contesta un 2x3. Clarito y sin maquillaje. Y todo según el linaje. Fachola. Y algunos detalles de mucho más. No te me quedes con curiosidad. Pregunta. Si lo que quieres es sabiduría ancestral, conéctate el domingo con mi Falcon. Una hora de preguntas, programa dominical. Conéctate el domingo con mi Falcon. A las 8 se calienta la directa en Instagram. Conéctate el domingo con mi Falcon. El Oluo Fashion Land, pues es que te va a enseñar. Conéctate el domingo con mi Falcon. Con muchas curiosidades de Yoruba Land. Conéctate el domingo con mi Falcon. No te lo pierdas, por favor, que no te vas a quejar. Conéctate el domingo con mi Falcon. De la práctica y sensei, cultura tradicional. Conéctate el domingo con mi Falcon. Afro-cubano también, tú puedes participar. Conéctate el domingo con mi Falcon. Yeah, Oluo y Falcon, o tú puedes facholar. Y Falcon y Miguel, a dura pao. Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a su programa, Una Hora con Falcon. Y Fanuel con saber libro, ese legado familiar que se aprende por generación oral. Si quieres te recomiendo una tarde dominica, donde toda duda puedes aclarar. Prende el internet que salva gente en vivo ya por Instagram. Con mi Falcon, saca tu lápiz, tu libreta y apunta lo que te pueda interesar. Con mi Falcon, si no vendes porque no quieres o no te gusta razonar. Con mi Falcon, las clases son de lo mejor y lo mejor no se puede hacer esperar. Con mi Falcon, y solo con H. Con mi Falcon, dale que andamos y Oluo y Falcon, como tu pueblo la fashion. Con mi Falcon, dice, a las 8 el domingo yo prendo, en telefónico yo aprendo, en la directa con el Oluo, y lo bien que lo explica yo entiendo. Solo presta atención a tu pregunta en el signo de interrogación, y verás como en unos minutos amplía tu sentido de interpretación. Mi saludo PLP y Falcon Fachola, que todos unidos tengamos H, y siempre buscando la verdad. Mucho tiempo demostrando compasión, el Dios dado con estrella información. Cualquier semejanza, tú malo de la historia. El internet que salva gente en vivo ya por Instagram. Con mi Falcon, saca tu lápiz, tu libreta y apunta lo que te pueda interesar. Con mi Falcon, si no vendes porque no quieres o no te gusta
compartiendo paz y sobre todo aclarar dudas. Aquí estamos en todas las partes del mundo. Saludos fraternales para todas las personas de Venezuela, Cuba, Estados Unidos, México, Sudamérica, Europa, para todos en general. Un beso y un abrazo y pache Dios, que el paz siempre esté con ustedes. Larga vida felicidades, luz. Muchas bendiciones. Buenas noches para todos. Saludos y bendiciones para todos. Un abrazo, se les quiere. Muy buenas noches familia. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa dominical, Una Hora con Ifá Ocán, en este segmento extraordinario de preguntas y respuestas. Hoy domingo aquí estamos compartiendo con ustedes un domingo que la vamos a pasar muy... Oh, Dios mío, 18 preguntas y son las 8:01. Hay bastante preguntas, las personas parece que están bastante interactuando mucho con el fin de aclarar sus dudas y demás, ya que el domingo pasado, por motivos de familia que compartí con mi familia, salimos, como ustedes saben, que se los comuniqué. Lamentablemente no pude hacer el programa el domingo pasado y parece que este programa va a estar bastante interesante, 18 preguntas. Y bueno, familia, sean todos bienvenidos una vez más a este programa dominical, Una Hora con Ifá Ocán, preguntas y respuestas. 19 preguntas, así que les hago un breve recuento para los nuevos que se están conectando, de que para hacer su pregunta y yo pueda darle la respuesta, pues deben hacer la pregunta en el símbolo de interrogación que se encuentra en la parte inferior de su teléfono. Si alguno de ustedes quiere compartir esta directa para que otras personas puedan participar, deben hacerlo en el avioncito que se encuentra también en la parte inferior de su teléfono. Saludos para todos y cada uno de ustedes, mis queridos seguidores. Deseo que Olot Dumare, Bobo Irumole siempre me los colmen de bendiciones, éxito y abundancia. Sean bienvenidos. Y de inmediato vamos a dar inicio a lo que serían estas 19 preguntas, a ver si tratamos de responder la mayor cantidad posible. Un beso y un abrazo para todos los que me saludan. Un beso y un abrazo y muchas bendiciones para cada uno de mis seguidores. Comenzamos. La primera pregunta es de Jehová Herrera y nos dice: Baba Oboato Ashure Worgofun. En la estera, el momento del Osain, este proceso, ¿cómo se determina en Ixeche? Bueno, el nombre de este proceso se llama Omieru. Omieru. Y la palabra compuesta o la palabra completa sería Omieru. Su traducción literal se le puede decir como agua tranquilizante, agua que tranquiliza y demás. Este proceso se llama Omieru. Dentro de Omieru también se le dice Wiwe, que significa lavar o bañar. Cuando decimos Wiwe Ifá es porque vamos a hacer, digamos, vamos a lavar Ifá, vamos a bañar Ifá, ¿ok? También se le dice Wiwe Ifá o Wiwe o Omieru o Ero y demás. Estos serían los términos normalmente utilizados en los linajes Ixeche, Omieru. Obo Ato Asura y Huelgofun. Continuamos con la siguiente pregunta. Nuevamente, Jehová Herrera nos dice: Babá, el orden señorial de las Ewe en la estera en el proceso del Omiero existe en Ixeche, y la respuesta es sí. Tiene un orden, muy importante el orden, porque en cada Ewe, además de que cada Ewe lleva su verso, lleva su encantación, por así decirlo, además de su canto, tiene una gesticulación característica de cada Ewe. Hay Ewe que por ser hierbas que se arrastran, tienen la mímica de que se deben de arrastrar. Hay Ewe que se colocan, hay Ewe que se mastican y se comen, hay Ewe que su mímica es pisarla, hay Ewe que cada Ewe tiene su característica y su mímica en el proceso de la preparación del Omiero.
¿sí? Y tiene un orden, por supuesto, sí existe. Saludos y bendiciones. Continuamos. Siguiente pregunta. Nos pregunta Carlos Aborúa Boye una pregunta. Si siempre después de una adivinación de Ifá hay que hacer esbo, ¿por qué algunos preguntan si hay que hacer esbo? Amigo querido Carlos, las personas que preguntan en una adivinación si hay que hacer esbo es porque su método de adivinación, su conocimiento y su estructura de su práctica quizás no tienen el conocimiento o no tienen la capacidad o la forma de la práctica Ixeche. Pero basado en la práctica Ixeche Yoruba, siempre en cada adivinación se debe de hacer esbo. Pero si nos vamos a lo que Ifá nos dice, que es lo que realmente nos importa, realmente no es necesario mirar qué tipo de práctica lleva cada cual, no es necesario visualizar el linaje en el cual cada quien se desarrolle. Siempre hay que visualizar lo que Ifá nos dice. Y en los 256 Odu de Ifá, Orúmila, o los babalawos, de cada verso que vemos en cada uno de los Odu de Ifá, siempre se recomendó hacer esbo. Incluso en las clases que yo dicté sobre la adivinación, el curso de adivinación de Ifá, tanto con Opele como con Iquín, sea Dafá o Aluquín, cualquiera de las dos vertientes, sea Opele o Iquín Ifá, expliqué que aún Ifá recomendando que haya que hacer Adjimu, se debe de hacer esbo, aunque después del esbo hagamos el Adjimu. Pero esbo, esboriru, esbo adabo, como le quieran llamar, siempre hay que hacerlo. ¿Ok? Si la práctica afrocubana, algunas personas, dependiendo la rama en que se desenvuelvan, no están acostumbrados a este proceso y ellos preguntan que hay que hacer esbo y Ifá le dice que no, y no hacen esbo en su adivinación, esa es la práctica de cada cual. Pero mi enseñanza, lo que me han educado a mí, mis maestros Yoruba, siempre me educaron y me enseñaron que siempre hay que hacer esbo. Siempre hay que hacer esbo, sea el oyu que sea. Venga Ire, venga Ayewu, venga Ibi, como le quieran llamar, o venga Osobbo, como dicen en la práctica afrocubana, que también en Nigeria se dice Osobbo, sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, venga la profecía que venga, o venga Ire, o venga Ibi, siempre hay que hacer esbo. Si hay personas que no practican así, se les respeta, pero la pregunta que me hace acá Carlos, la respuesta es bastante simple. Siempre hay que hacer esbo y no se le pregunta a Ifá si la persona tiene que hacer esbo. El proceso de la adivinación es bastante extenso, al menos el que yo manejo y en las clases que yo he dado de este curso de adivinación de Ifá. Las preguntas son basadas si esbo o adjimu, y aún así Ifá diciendo que hay que hacer adjimu, hay que hacer esbo. Ahora, si hay que hacer esbo, nosotros preguntamos o investigamos qué tipo de esbo debemos hacer. Si esbo sisa, si esbo akuru y demás. Con el fin de saber si el esbo es especialmente de un verso en específico para un problema en específico, o si es un esbo akuru, que es un esbo que debemos, digamos, investigar o crear basado en el conocimiento que tenga el babalaú, y a la hora de realizar el esbo, por supuesto, poder recitar los versos que conozcamos de este odu, y si es un esbo sisa, principalmente recitar el verso que se hizo responsable o se le encargó este proceso del esbo, y también se pueden recitar otros versos del odu sin ningún problema. Pero bueno, ya esto sería otro tema, pero muy simple, la respuesta es siempre hay que hacer esbo. Saludos y continuamos. Siguiente pregunta. Hello. Bueno, estos nombres que se ponen en Instagram a mí me causa mucha gracia. Hello, my name is Sau. Bueno, Sau.
Nos pregunta Sau, Baba, ¿existe algún oyu que aconseje tener en ganga? Bajo la práctica Yorubá y Sheshe, tradicional Yorubá, ningún oyu de Ifá va a tener como consejo, como haché, composición o verso estructural que diga que la persona deba recibir ninguna ganga de palo. Como lo he dicho anteriormente, la palería, el mayombe o este tipo de términos utilizados para ese culto o esa religión, como le quieran llamar, no es parte de Ifá, ni tan siquiera pertenece a Nigeria. Por ende, no es posible que dentro de Ifá vayan a haber consejos o vayan a haber recomendaciones para adquirir un orisha o una deidad o una energía, una prenda o una enganga de otra religión. ¿No bien? Entonces, esto sí lo vemos muchísimo en el corpus literario afrocubano, por supuesto, porque recordemos, como lo he dicho muchas veces, cuando la Ifá y Orisha llegó a Cuba, llegó también con muchísimas otras culturas, como la cultura mayombe, congo, etcétera, la cultura de los abacuá, la cultura de distintos tipos de religiones y culturas también africanas, y con el tiempo esto se terminó mezclando y se terminó convirtiendo prácticamente todo en un mismo sentido, con el fin de prevalecer o con el fin de rescatar o resguardar, mejor dicho, este sería el término correcto, de resguardar cada uno de estos cultos y no se desaparecieran. Por ende, se incluyeron esta cantidad de religiones en una, y por eso vemos en un libro de Ifá y Orisha afrocubano, cuando leemos la literatura, vemos que menciona a distintas religiones, como vemos libros que nos hablan, libros de Ifá que nos hablan de Jesucristo, nos hablan de el culto de Abacuá, nos hablan de la palería, de la masonería, del mayombe, nos hablan de distintas culturas, de distintas religiones, y es porque todo se terminó mezclando. ¿Okay? En la práctica Isheshe Yorubá también hay mezcla, no es un secreto para nadie, ni tampoco es un término que estoy utilizando para denigrar ninguna de las prácticas. Yo respeto ambas prácticas, y en Cuba, aunque se haya mezclado todo esto, cosas que hoy en día no estoy de acuerdo, por supuesto, y he aconsejado más de una vez que el Ifá afrocubano debe de llamarse a reflexión, debe de hoy en día corregir, hoy en día deben de depurar y empezar a estructurar nuevamente todo el corpus literario de Ifá y Orisha en Cuba, porque hoy, más de ayudar, está haciendo daño, porque aún muchas personas siguen pensando que Ochun es la caridad de cobre, que Yemayá es la Virgen de Regla y que Santa Bárbara es Changó. Muchas personas incluso también han mezclado el tema de la palería con Ifá y Orisha, y esto ha traído hoy confusiones. Entonces, con la información y la capacidad que tenemos hoy en día, yo he dicho muchas veces que el Ifá afrocubano, el corpus literario, debería de depurarse o debería de reestructurarse con el fin de educar a los practicantes de Ifá y Orisha, y de alguna forma poner cada cosa en su lugar y aclarar muchas cosas que lamentablemente en la época en que vivimos muchas personas solamente hacen fe a lo que un libro pueda transmitir. Es decir, muchas personas solamente se guían por lo que dice el libro. Y eso se ha puesto costumbre a tal punto que los babalawos, básicamente la mayoría afrocubanos, cuando le hablas de algo, te dicen muéstrame el verso, o muéstrame el camino, o dime en qué libro está eso, o muéstrame a ver en qué tratado lo dice. Entonces, la referencia es un libro. En la práctica afrocubana, lamentablemente, no hay referencia basado en el conocimiento de una persona, sino la referencia siempre es hacia un libro. Y eso, lamentablemente, ya está muy, muy arriesgado en el corazón y en la mente de los practicantes. Y si entonces no lo vamos a poder cambiar, entonces vamos a
utilizar ese mismo método para poder llegar a la mente de las personas y más allá de criticar, vamos entonces a utilizar esto como una herramienta positiva para nutrir. Es decir, si ya los practicantes afrocubanos tienen en su cabeza que hay que guiarse por un libro y el tratado, el libro o el dice y fa o lo que quieran llamarle es lo que sirve como base para guiarse ellos, entonces vamos a reestructurarlo, vamos a colocar información fehaciente, información correcta, información depurada, que no tenga tantas mezclas ni tantas confusiones, porque estamos en el 2022, ya casi llegando al 23, y debemos ya hacer conciencia nosotros los practicantes y entender que Santa Bárbara no es Changó, que Ifá no tiene nada que ver con Jesucristo, ni la Biblia, ni en ningún signo, como le dicen ustedes, ningún signo puede hablar de la Virgen María, ni de Magdalena, ni de la Torre de Babel, ni de el diluvio universal, ni del Arca de Noé, ni tampoco de la palería, ni tampoco los cargos de Abacuá, ni tampoco las situaciones de la masonería y demás cosas. Hay que depurar, y el palero que también haga su libro y hable sobre su religión o sobre su culto. Y que también haya un libro que hable de Abacuá, que hable de la cultura ñángiga y de todo lo que eso representa como culto o como religión, como le quieran llamar. Y cada cosa que tenga su explicación, su libro y su literatura, ¿sí? Pero cuando hacemos un solo libro y mezclamos todos, en su momento quizás sirvió para educar, sirvió para integrarse, sirvió para conservar las culturas individuales de cada quien. En un momento fue interesante. Hoy en día hay muchos contactos, tenemos mucho contacto con África, tenemos mucho contacto con Nigeria y por ende muchos tenemos información de los Odu Difa sin contaminación. Me refiero a la contaminación de otras culturas. No quiero decir con esto, porque conozco la forma de pensar de muchos, no quiero decir con esto que la información que se tiene de Nigeria es 100% original y pura, porque ya he dicho un montón de veces que puro, aquí no hay nada, nada hay puro. Pero sí es importante poder hacer una buena estructuración, restaurar todo lo que es el corpus literario y buscar buena información que no esté tan contaminada. Y bueno, si hay un verso que hable del maíz y sabemos que el maíz es de América y está un verso que habla del maíz yorubá, bueno, eso es una, digamos, es una incorporación, perdón, o es una mezcla positiva que se transmitió y está bien. Lo que yo no veo correcto es la mezcla de religiones y cultura y que tienden a confundir, porque mucha gente, repito, sigue diciéndole a Ochun caridad de cobre y le dan, incluso le dan coco a Ochun y le dicen Ochun, o ni siquiera le dicen Ochun, le dicen Santísima Virgen de la Caridad de Cobre, que está su hijo fulano de tal, bla, 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 bla. Y Ochun no es la caridad de cobre. ¿Okay? La caridad de cobre no tiene nada que ver con Ochun. Entonces, a ese tipo de mezcla es la que yo he incitado muchas veces a que se depure. ¿Okay? Es lo que yo he tratado de decir. Ahora, precisamente en ese corpus literario que ya tenemos, sí hay mucha mezcla y sí mandan en varios signos afrocubanos a que la persona debe recibir una prenda de palo o una enganga, como es la pregunta que nos hace el hermano. Pero Yoruba, es decir, Isheshe, no vamos a ver nunca ninguna recomendación, ni tampoco vamos a ver un verso de Ifá donde recomienda a la persona recibir una prenda de palo o hacer otro tipo de cosas como mezclar esas cosas. Entonces espero se comprenda y bueno, ojalá algún día podamos disfrutar de un corpus literario al menos depurado de estas confusiones que hoy en día son un gran azote a la creencia o a la información y el conocimiento de Ifá y Orisha en la práctica que realizamos. Vamos con la siguiente pregunta, espero se haya comprendido. Nos dice
Muñoz Febrería. Muñoz Febrería nos dice: ¿qué consejo daría ante tanta duda al cambiar de afrocaribeño a Ixexé? El consejo que le puedo dar a todos es que, primero, el cambio es una convicción. Y más que llamarle cambio a esto, yo creo que influye mucho más el sentimiento que cada quien pueda tener. Porque no estamos cambiando de religión. Hay que hacer un llamado a la atención y a la conciencia de todos los practicantes de Ifá y Orisha, que Ifá y Orisha afrocubano e Ifá y Orisha Ixexé, Yorubá, no es otra religión, es la misma religión. Por más que muchas personas hayan o han intentado hacer ver que son dos cosas diferentes, han hecho publicaciones y campañas y han dicho cosas muchas veces para dividir esto. Yo repito, no son dos religiones, porque repito, Orúmila que adoran en Cuba es el mismo Orúmila que adoran en Nigeria. Que uno le ponen equines de 3 ojos, otro de 4 ojos. Esos tipos de cosas ya son cosas, detalles secundarios que no influyen. El Ochún que adoran en Cuba es el mismo Ochún que adoran en Nigeria. No existe un Ochún en Cuba. No existe un Changó en La Habana. No existe un Changó en Oyó. ¿Me explico? O sea, es el mismo Changó. Es el mismo Ochún, la misma Ochún, el mismo Batalá y demás. ¿Ok? Vuelvo y repito. Yo llamaría cambiar es cuando yo soy practicante de Ifá y Orisha y mañana decido ser evangélico. Ahí sí hay un cambio porque estoy cambiando de religión, estoy cambiando de cultura, estoy cambiando mi fe. ¿Ok? O decidí dejar de ser babalagu y meterme a musulmán o meterme a evangélico. Eso sí sería cambio de religión. Pero un babalagu afrocubano, que la mayoría venimos de allí, y esto lo digo siempre con mucha exactitud con mis palabras, porque aunque hoy muchos se hayan incluso iniciado en Ifá tradicional, digamos este ejemplo, yo he llevado a personas a Nigeria a que se consagren o se inicien en Itefa, en Ifá. Y esta persona mañana puede decir, no, yo soy 100% Ixexé porque yo me inicié incluso en Nigeria. Esta persona puede decir eso, pero su fe, su convicción, su creencia surgió de la práctica afrocubana. Porque nosotros, todos nosotros, venimos de allí, basado en que nuestros padres, nuestros amigos, nuestra familia y demás, su fe la depositaron primero en estos orishas que fueron dados a conocer, o la cultura que practicaban o la fe que practicaban era afrocaribeña, ¿sí? Aunque después te hayas iniciado con el Oní de Ife, si te dio la gana, nadie puede negar esto. Y esto es algo que las personas deben hacer conciencia, ¿sí? El que más ustedes se imaginen, de alguna forma, su fe comenzó en una diáspora, bien sea en Brasil, bien sea en Trinidad y Tobago, bien sea en Cuba, o bien en cualquier parte de América. En estas diásporas fue que su fe comenzó, fue que su fe surgió. Y le llamo fe porque quiero darme a entender esta convicción, esta fe, esta creencia. No solamente se visualicen en la palabra fe, por más de que haya personas que no estén de acuerdo con que se utilice la palabra fe en los términos yorubá. Pero yo lo explico así para que ustedes puedan comprender mejor. Entonces, yo siempre respeto eso. Y respeto que todos nosotros, los que nos llevó hoy a ser practicantes de Ifá y Orisha, sea Ixexé, o sea lo que sea, fue primero la fe o la convicción que sentimos por diásporas acá en América. ¿Ok? Por ende, muchos han
transitado el andar dentro de Ifa y Orisha, y hoy, por ejemplo, mi persona que practica 100%, solamente practico Ifa tradicional Yoruba, o sea, esa es mi práctica. Dejé de practicar afrocubano hace muchos años, pero siempre rescato este tipo de situación para que no se nos olvide que aunque tu práctica hoy sea 100% Yoruba y Sheshe, tu fe comenzó en una diáspora. Eso no se puede negar. Entonces, basado en el consejo de qué le daría yo a las personas que quieren hacer esa transición, no le voy a llamar cambio para que se pueda comprender lo que dije anteriormente. Esa transición es cuestión de convicción. Cada persona va a sentir, cada persona va a llegar un momento en que pueda sentir que debe hacer la transición. No lo hagan por embullo, no lo hagan porque le dicen, no lo hagan por moda, no lo hagan por nada de esto. ¿Ok? En lo personal yo lo hice porque llegó un momento dentro de mis estudios y mi desarrollo como babalawo afrocubano que decidí que ya debía dar un paso a buscar las profundidades y respuestas que no obtenía. Yo lo hice por allí, me enamoró, me arropó, y aquí estoy ya hace muchos años que solo practico Isheshe, directamente de Yoruba. Como dije en entrevistas o programas anteriores, nunca he tenido un maestro latino, un maestro occidental. Siempre mis maestros han sido directamente de Nigeria, Yoruba. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos van a hacer esa transición basado en su conocimiento, en que ya necesitan buscar algo más. Buscan por acá, no consiguen, buscan por allá, no consiguen, pues entonces hacen una transición buscando una respuesta y luego allí se enamoran. Otros, por la filosofía, por buscar respuestas, por conocer muchas veces, o muchas personas han ido a la práctica Isheshe buscando las respuestas, porque sabemos que nosotros en la práctica afrocubana, lamentablemente, no tenemos traducción de nada de lo que decimos, por ende, muchos quieren saber lo que dicen. Y hoy en día ya esto se ha vuelto una exigencia. Yo me acuerdo en los años 90, cuando yo me inicié en Ifa, nadie le preguntaba a nadie, mira, ¿cuál es la traducción de ese rezo? ¿O qué quiere decir esa canción? Nadie se preocupaba de eso, ¿no? Hoy en día ya la sociedad está tan avanzada, la sociedad está tan educada de lo que es la práctica Isheshe, aunque puedan incluso ser practicantes afrocubanos. Pueden ser practicantes afrocubanos, igualito tienen un conocimiento o tienen algún rasgo hacia la práctica Isheshe. Y la sociedad está tan avanzada que hoy en día, digamos, los seguidores de Ifa y Orisha te dicen, yo quiero saber la traducción de lo que dice, cosa que antes no pasaba. Entonces ahora tú le enseñas a una persona un canto y lo primero que te va a decir es, ¿y qué quiere decir? ¿Qué significa? Y esto ha sido uno de los impulsores a que las personas busquen Ifa y Orisha, Yoruba y Sheshe, para conocer la traducción de lo que están cantando, para saber lo que están diciendo, que esto es muy interesante. Yo definitivamente les digo que no hay nada más extraordinario que tú saber lo que estás diciendo, tú saber lo que estás cantando, tú saber lo que estás recitando. Esto no tiene precio, porque realmente es extraordinario, alucinante poder sentir primero para poder transmitir. Porque nosotros en la práctica afrocubana cantamos, rezamos sin saber lo que estamos diciendo y las cosas las hacemos con una fe o un corazón, un sentimiento maravilloso, pero es basado en la energía que nos transmitimos. Pero más lindo, disculpen, sería mucho más extraordinario saber tú primero lo que estás diciendo y le vas a poner el sentimiento, el corazón y el entusiasmo y la pasión
basado en lo que ya tú sabes lo que significa. Es como enamorar a una mujer. Cuando enamoramos a una mujer, tú te vas a guiar por lo que tú estás sintiendo. Si tú te estás copiando de una novela, de un parafraseo, de un verso que te escribió un amigo y tú no lo sientes, solamente lo vas a leer, tú vas a enamorar a esa mujer simplemente leyendo literal lo que alguien te dio. No lo estás sintiendo. Y ahí, aunque no tenga nada que ver con el tema, ahí es donde yo apoyo mucho a los raperos, ejemplo a René de Residente, a Aldo el Aldeano y demás, que hacen mucho énfasis en que el rapero debe de escribir sus propias letras, sus propios párrafos, sus propios versos, para poder luego cuando lo canta, o sea, hacer el canto con el sentimiento que ellos saben. Pero cuando te escribe la letra a otra persona, tú solamente vas a repetir. No tienes el sentimiento porque no estás involucrado en lo que transmite la armonía de la letra, de lo que quiere dejar saber el trabajo, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de Ifá. Cuando conocemos lo que significa una canción y vemos su significado, la vamos a cantar basado en el sentimiento de lo que sabemos que significa. Cuando no lo hacemos así y cantamos porque nos las enseñaron, pero sin conocer la traducción, lo hacemos también con mucho amor, con mucha fe y todo lo demás, pero no sabemos lo que estamos diciendo. Es distinto el proceso de transmitir, que de esto se trata, transmitir. Entonces, son muchos los consejos que le puedo dar a las personas que quieran o que han intentado o pretenden hacer esta transición de una para el otro. Son muchos, pero yo el mayor consejo es que se dejen llevar por su corazón, sus sentimientos, y que su Orí sea quien los guíe para lo mejor para sus vidas. Saludos y continuamos. Vamos con la siguiente pregunta. Osville 95 nos pregunta: hola Lugo, bendiciones. ¿Usted ve el esbozo de tablero afrocubano que sea correcto y eficiente? Y la respuesta es sí. Digamos sí, porque yo mismo he ayudado a muchísima gente. Cuando practicaba Ifá afrocubano, salvé vidas, hice montones de cosas extraordinarias gracias a ese esbozo. Pero hoy que conozco otro esbozo de forma Icheche, puedo decir que el esbozo afrocubano tiene muchos detalles que necesita corregir, que necesita agregar, que necesita depurar, incluso quitar muchas cosas, agregar otras más y cambiar varias cosas, ¿sí? Vuelvo y repito, al que es practicante afrocubano y esto le funciona y le sirve, haché. Pero el que ya conoce otra cosa, por supuesto que le va a saber que necesita mucha restauración, cambios y demás. Es como todo en la vida. Nosotros en Cuba fuimos criados para los cubanos, como yo. Por ahí también vi que alguien me preguntó de qué país era. Soy cubano. Nosotros en Cuba crecimos bajo una dictadura. Eso no es secreto para nadie. Y desconocíamos muchas cosas. Cuando tú no conoces nada más, por supuesto que lo tuyo lo supervaloras, ¿sí? Lo atesoras, lo valoras, lo elevas como lo único que conoces y lo único que tienes. Por ende, si no conoces nada más, piensas que lo tuyo es lo único, ¿sí? Pero estos cubanos, nosotros los cubanos, cuando salimos de Cuba, nos damos cuenta de muchas cosas. Empezando que no todo lo que pensábamos que era, es así. Entonces empezamos a cambiar muchas cosas.
No quiero entrar un poco en detalle, pero seguramente ustedes pueden entender lo que yo quiero transmitir. Cuando no se conoce nada más, por supuesto que podemos decir que lo que conocemos es lo mejor. ¿Sí? Si usted nunca ha comido en Burger King, nunca ha comido una hamburguesa de McDonald's, por supuesto que el pan con aceite y sal es un sándwich típico cubano. Piensa que es lo más rico y lo mejor que hay. Pero el día que usted pruebe McDonald's, Burger King, Wendy y demás hamburguesas americanas, vamos a ver cuántas veces vas a volver a comer pan con aceite y sal. ¿Se entiende el ejemplo? Es para que comprendan, ¿no? Está simple. Interprétenlo ustedes mismos. Saludos y bendiciones. Vamos con la siguiente pregunta. Guerrero Ifá nos pregunta, Néstor dice, y ajo, tiene razón, el pan con aceite y sal y ajo es típico y es muy rico, incluso yo todavía a veces me lo como aquí en la casa pues, para recordar, qué sé yo, pero sabemos que eso no es una hamburguesa. Bueno, continuamos. Nos dice Guerrero Ifá, Obuato Ifá Ocan, Obuato hermano. Ifá Beguao, Ifá Shebe. ¿Para qué sirve o funciona el acoché? ¿Para qué sirve o funciona el acoché Oshole y Eyonu? Bueno, el acoché, vamos por Eyonu. Eyonu se puede interpretar como popularidad y aceptación. Y Oshole es un acoché para generar dinero, riqueza, prosperidad, dinero, evolución, ¿sí? Entonces, Eyonu buscamos popularidad. Te pongo un ejemplo de qué es un Eyonu. Vas a hacer una entrevista de trabajo, donde en esta entrevista de trabajo la empresa va a contratar a una persona para un puesto en específico, pero entrevista a 50 personas. Es decir, hay digamos que no, creo que se llama casting, me corrigen. Bueno, entrevistan a 50 personas y de las 50 personas solamente van a escoger a una. Usted utiliza el Eyonu. Va a la entrevista de trabajo. ¿Qué hace el Eyonu? Que tú sobresalgas por encima de esas 50 personas que están haciendo la misma entrevista que tú, para también licitar por el mismo cargo empresarial que le van a ofrecer. ¿Me explico? El Eyonu va a hacer que te escojan a ti, que tú sobresalgas, que tú tengas ese don de que por encima de las 49 personas que pasaron o que participaron para la misma oferta de empleo, tú seas seleccionado. Eso más o menos sería una interpretación de lo que hace Eyonu. Popularidad, aceptación, o sea, sobresalir. Eso es Eyonu. Y Oshole es, como te digo, generarte oportunidades para obtener prosperidad, riqueza, evolución y demás. Así sería la respuesta de lo que significa o la función que hacen estos acoché, Oshole y Eyonu. Saludos y bendiciones. Continuamos. Natalia Vete nos pregunta, ¿cómo llego a Nigeria? ¿Cómo llego a Nigeria con usted? Soy hijo de Obatala. Mi madre es Ochun. Ifá me interesa. Hacer Ifá. Natalia creo que se llama, no sé. Bueno, mi consejo es que este tipo de cosas se pregunten por privado. Me puedes escribir al DM de Instagram o puedes también escribirme al WhatsApp para cualquier cosa de ayuda que necesites. Repito,
Mi número personal de WhatsApp, mi teléfono, está en mi perfil de Instagram en la parte de contactos. Usted le da a contactos en el perfil de Ifá Ocán y allí va a salir mi número de teléfono, me puede contactar y conversamos para lo que necesite. Saludos y continuamos. Siguiente pregunta. Joel Luesma Vidal, hermano, un beso y un abrazo fraternal, se te quiere mucho. Joel nos pregunta, ¿el Eyonu es un acoché en específico o existe por cada Ordu de Ifá? La respuesta es sí, es Eyonu. Todos los Ordu de Ifá tienen Eyonu. Todos los Ordu de Ifá tienen Eyonu. No es un acoché en específico. Hay montonazos de Eyonu. Saludos. Nos dice Natalia que mi nombre es Armando. Natalia es el nombre de mi hija. Ok, Armando, un gran placer, hermano. Puede escribirme o llamarme a mi WhatsApp, que lo vas a encontrar el número en mi perfil de Instagram. En la parte de contactos, allí me puede contactar y conversamos, hermano Armando. Y saludo a Natalia, su hija. Saludos. Continuamos. Lenin Sosa nos pregunta. Buenas, ya me están escribiendo por WhatsApp. Lenin Sosa nos pregunta. Buenas noches, Ifá Ocán. Respecto al Esbo de tablero, ¿qué opina de las modificaciones que hizo Ocheniwu? Creo que el señor Ocheniwu, el señor que en paz descanse, hizo un gran trabajo. Esa es mi opinión. Hizo un gran trabajo. Para mi concepto, hizo un gran trabajo. Que aún necesita otros detalles, sí. Muy bien. Pero, repito, el señor, que en paz descanse, repito, hizo un gran trabajo. Todos sus trabajos fueron maravillosos. Lionel Gámez Ocheniwu. Saludos a su familia, sus seguidores, si algún día ven esta directa. Continuamos. Argenis nos pregunta, hermano, ¿alguna vez trabajaste el Inquisi Malongo? ¿Qué opinas de esa religión? No, no trabajé. Nunca lo trabajé, pero si al ser cubano, te repito, o sea, en mi zona, en mi barrio donde nací, donde me crié, todo el mundo practica y todo el mundo tiene algo del mayombe. ¿Y qué opino? Todas las religiones son buenas. Los que a veces no somos buenos son los seres humanos. Continuamos. Déjame ver aquí que dice Richard Chalep. Nos dice, ¿cómo tratan los Icheche el darle camino a los Esbo, animales? Es parecido a la tradición afrocubana, ya que no me hace mucho sentido el contaminar nuestros alrededores. Y exactamente, hermano Richard, en Nigeria todos los animales del Esbo, todos los animales que se sacrifican, todos se ingieren, todos se lo comen. En Cuba también es así. Lamentablemente, en países desarrollados, países que se les es fácil el acceso a la alimentación, quizás le dan un camino diferente. Pero incluso me atrevería a decir que Ifá nos enseña en algunos versos de Ifá que los alimentos de los orishas deben ser también comidos por los seres humanos. Por ende, cuando se le hace sacrificio a Ifá con una chiva egure, por ejemplo, debemos comer de esa chiva. Es parte del Esbo incluso. Y lo mismo con cada uno de los orishas. Todo se alimenta, todo se come. Entonces, definitivamente Nigeria no es un buen ejemplo para tomar para la protección y cuidado del medio ambiente, ya que me atrevería a decir, he visitado algunos países, me atrevería a decir que África en general es uno de los países que más contamina el medio ambiente
porque estuve viendo, fuera de lo que yo presencié, ¿no? Estuve viendo entrevistas en Nat Geo y en otras televisoras que África es el depósito de todo el mundo. Incluso los desechos de empresas extremadamente y asociaciones extremadamente gigantes en el mundo, todo su desperdicio y demás lo botan en África. Para que ustedes tengan una idea, la contaminación que hay en África. En todas las ciudades de Nigeria, por lo menos las que yo he visitado, se siente el smog, se siente la contaminación en el ambiente. Increíble. Eso es fuera de la religión, ¿no? Pero ahora, dentro de la religión, o sea, dentro de lo que es la práctica, todo, ahí no hay tanta contaminación, por así decirlo, porque todo se come, ¿no? Todo se ingiere y evidentemente no hay tantos desechos en la calle, como por ejemplo vemos en otros países, donde vemos en una mata 2 gallos muertos, en una esquina un chivo, en la playa un puerco. Eso no lo vamos a ver en Nigeria, porque el gallo se come, la gallina se lo comen, el puerco, la chiva, el chivo, todo eso se lo comen, ¿no? Entonces yo pienso pienso incluso igual que el señor Richard, no me gusta la contaminación. Incluso acá en Argentina la forma de yo trabajar es bastante peculiar, porque tenemos que cuidar el medio ambiente. Además, los países donde tenemos protección de animal y protección al medio ambiente y una serie de leyes que debemos cumplir, tenemos que ser bien prolijos a la hora de trabajar. Pero en otros países, lamentablemente, hay personas que no hacen conciencia a esto y son partícipes de que se contamine el medio ambiente y que caigamos mal visto por la cultura o la sociedad. En general, cada persona, dependiendo del país en el que se encuentre, debe de hacer sus sacrificios y su práctica pensando en el medio ambiente, porque el medio ambiente, la naturaleza, es Olodumare. Y si no cuidamos la creación de Olodumare, pues entonces también estamos actuando mal. Saludos y bendiciones. Continuamos. Nos pregunta aquí Sequiel Sosa. Papi, te mando un beso y un abrazo. Que Ifá te bendiga. Nos pregunta, saludos hermanos. Ifá te mantenga bendecido. Igualmente, hermanito. La mayoría de los versos o historias están siendo registrados en la universidad en Nigeria. Me dice que no recuerda el nombre. Pero hace algún tiempo comentaste algo similar. Sí, en Nigeria, en Ibadan, hay muchas universidades. En Nigeria como tal tenemos la Universidad de Oduduwa, que es una de las más importantes. Y se ha llevado a cabo un proyecto muy interesante de recopilar la información de Ifá como para resguardarla, como para atesorarla, ya que, como ustedes saben, Ifá en Nigeria fue expandido en todo lo que es la totalidad, ¿no? O sea, fue expandido. De allí quizás viene este famoso refrán afrocubano en el Oju Obedi, que dice: el conocimiento está repartido o el saber está repartido. Quizás de allí viene ese gran refrán, y es verdad. Orúmila, en cada ciudad que fue o en cada pueblo que visitó, transmitió Ifá basado en lo que aconteció en ese instante, ¿no? Y de allí donde vienen el proceso de los linajes y demás cosas. Por eso vemos una situación en una ciudad y vamos a otra y vemos la misma situación pero distintos otros. Vamos una historia y un verso en un Odu Ifá, en Otá, Ogun Stay, pero luego vamos a Ibadan y vemos la misma historia, el mismo verso, pero le pertenece a otro Odu. Esto es normal. En Nigeria es muy común. Entonces todo esto se ha recopilado y ahí dicen las personas que han hecho esta investigación, dice que de Eyobe, por ejemplo, dicen que hay 1000 y pico de versos recopilados, 1000 y pico de información de Eyobe. Y de cada uno de los Odu han tratado de hacer una recopilación con el fin de mantener esto. Porque se dieron cuenta, por supuesto, que Ifá
para ellos hoy en día es un golpe grande en la sociedad. Deben de resguardarlo, deben protegerlo, porque lo ven como algo importante para el futuro. ¿Okay? IFA le está abriendo los ojos a ellos y le está dando le está abriendo muchas puertas. Esa sería la palabra correcta. Vamos con la siguiente pregunta. De la Croix nos pregunta: saludos, Babá, ¿existe alguna tierra, orilla o tema que usted desea investigar y aún no ha podido? Sí, es más, me atrevería a decir que son más las cosas que desearía investigar, conocer, profundizar, y no he podido hacerlo, que las cosas que ya he podido investigar. O sea, tengo más cosas por hacer que las que he hecho. Y por ejemplo, el tema de Oduwa. Cada vez que voy a Nigeria investigo un poquito más, pero no he podido completar el proceso, ya que no es muy común. A pesar de que Iyosha, quien me hizo la iniciación en Olokun, es sacerdotisa de Oduwa, y he podido hablar con ella bastante sobre esta orilla, pero me quiero conocer más opiniones. No conozco a otra persona que esté iniciada en Oduwa ni que tenga información de Oduwa. Entonces no me puedo guiar solo por la opinión de ella. Necesito ampliar y profundizar más. ¿Ves? Un montón de orillas. A Ganju, nada más pude entrevistar a una sola persona y me faltaría conocer a un montón de gente más por Ganju, y un montón de orillas y un montón de temas que la vida, es más, no me va a alcanzar la vida para investigar y profundizar en la cantidad de temas importantes que quiero recopilar y adquirir conocimiento para transmitírselos a ustedes para el futuro de mis hijos, mis nietos, mi descendencia. Saludos y bendiciones. Continuamos. GP nos pregunta: hola, buenas. Hola, Babá, una pregunta. ¿Por qué en tierra yorubá no besan la estera como en la diáspora afrocubana? Sí la besan, hermano. No sé en qué se basa usted para pensar o decir que no lo besan. La estera, ení o ité, es sagrada para los yorubá. Es tan sagrada que es su cama, es tan sagrada que es su mesa, es tan sagrada que es todo para, ¿sabe? Tiene muchísimas funciones más de las que nosotros estamos acostumbrados. Pero sí la besan, sí la respetan. Incluso el proceso de omiero, hablando de un tema que me preguntaron entre las primeras preguntas, la estera tiene una gran participación en la preparación del omiero. Y por supuesto que es muy respetado, y sí la besan. Si hay videos que no la besan, o a lo mejor no lo hacen todo el tiempo, ya eso es cada cual, ¿no? Y por eso no vamos a juzgar. Pero si lo besan, si la besan, si les rinden culto, en el aspecto de que sí le dan el valor que merece, y por supuesto tiene muchas funciones. Saludos y continuamos. Vamos con la siguiente pregunta. Nos pregunta acá José Alicandú. Nos pregunta: saludos, Babá, ¿será posible hablar un poco de diferencias y similitudes de Añá? Sí, hermano, incluso ese es uno de los temas que más estoy investigando. Tuve la oportunidad de tocar incluso batalla. Hablé un poco con el Ilú, hablé un poco con el principal de ellos, bueno, el que me habló, con el que tuve una conversación sobre la forma de el Añá de Cuba y el Añá de Nigeria, porque de la práctica afrocubana soy Lerí Añá, tengo mi juego de tambor y todo. Fui consagrado y me entregó tambor el señor Papo Angarica, que en paz descanse, quien fue mi padrino, Chelobe, y tengo tambores, ¿no? Entonces me gusta mucho el mundo Añá. He jurado a un montón de personas, es decir,
tengo conocimiento bajo la práctica afrocubana, lo que es añá, y es un tema muy importante que quiero profundizar mucho en Nigeria antes de emitir una información o un comentario. Pero no se preocupe que pronto vamos a investigar mucho sobre el tema de añá. Tengo algo ya que investigué, pero vuelvo y repito, necesito profundizar bien para luego opinar al respecto, ¿sí? Saludos, hermanos. Espero que pronto pueda ayudarle más. Continuamos. Aborúa Boya Boshiche Baba, una pregunta: ¿qué relación hay entre Ayecha Luga y Orisa Ye? Bueno, amigo, este tema es un poco amplio y como Ifá y Cheche tiene mucha diversidad, quizás tenga controversia un poco. Para mí es la misma Orisha, para mí es lo mismo. Incluso Ayecha Luga es un nombre, si mal no recuerdo, y sin temor a equivocarme, y pido disculpas si así llegase a suceder, es un nombre dado a Orisaye en la práctica brasilera, es decir, en Brasil, lo que se maneja de allí. Para mí, Ayecha Lunga es un nombre más, como tantos apodos, tantos Oriki que tiene Orisaye. Ayecha Lunga es uno más. Y así es conocido en Brasil. Pero pues repito, Ayecha Lunga, Orisaye es la misma Orisha. Ahora, la forma de preparación y consagración y Cheche de Orisaye sí es diferente a como yo tenía entendido que se entrega o se prepara Ayecha Lunga bajo la práctica afrocubana, que repito, Ayecha Lunga bajo la práctica afrocubana, y si estoy equivocado, pido disculpas, es un Orisha que su nombre ha salido a reducir nuevo, es decir, yo antes, por lo menos cuando yo me consagré en Ifá, que soy bastante joven, en los años 90, no había escuchado nunca sobre Ayecha Lunga. Empecé a escuchar de Ayecha Lunga de los 2000 y pico para adelante. Tengo entendido que fue traído de Brasil este conocimiento y pues por supuesto se empezó a comercializar en Cuba, como ya sabemos, ¿sí? Pero hay un montón de orishas que fueron recogidos de la práctica brasilera que no llegó a Cuba. Por ejemplo, a Cuba no se manifestó mucho Ayecha Lunga, no se manifestó mucho Ologun Ede, no se manifestó mucho este orisha que dice que es el arco iris. Ahora mismo no recuerdo, pero sí se manifestó mucho en Brasil. En Brasil hay mucho culto sobre Ayecha Lunga, sobre Ologun Ede y sobre este orisha que ahora mismo no me acuerdo. ¿Ok? Que tiene que ver con el arco iris. Ahí seguro Joelito o alguien me va a recordar muy bien. En Brasil sí te tuve Ochumare. Gracias, Denis. Ochumare, correcto. Ochumare. Esto llegó muy bien a Brasil, se estableció en Brasil y tiene mucho tiempo en Brasil funcionando sin ningún problema. Esto en Cuba, por lo menos yo nunca lo escuché. Y hoy en día en Cuba se está escuchando. Hoy en día en Cuba un montón de gente recibiendo Ochumares, recibiendo Ologun Ede, recibiendo Ayecha Lunga y demás. Pero repito, son migraciones que ha pasado con los orishas. Así tengo entendido, ¿no? Pero para mí Ayecha Lunga y Orisaye es lo mismo. Así lo pienso yo. Querido hermano Fernando Melero. ¿Ok? Entonces continuamos con la siguiente pregunta. Joelito, no me busque la lengua. Joelito le gusta que yo me ponga picante. Ese Joelito que es San Hugo. No es fácil. Vamos con otra pregunta aquí. Muno Febrería nos dice: Hecho de Oloricha para Idosu, ¿lleva carga o solo ota? Amigo, solo ota, ñangui. Solo ñangui. Hecho es solo ñangui. Esto de cargas, aunque en Ifá vemos este tipo de cargas,
Porque, por ejemplo, hay muchos hechos. Te voy a poner el ejemplo de un hecho adabo, un hecho ebo, que yo hago, que yo consagro, que me lo hicieron. Lleva, donde va a ir enterrado, lleva una serie de cargas, ¿sí? Cargas naturales, no se imaginen la carga típica que vemos en Cuba, no, cargas naturales, ¿sí? Y allí se monta el hecho. Pero cuando estamos hablando de oloricha, o sea, tú te vas a hacer idosu hecho en Nigeria, al menos dependiendo del linaje que vayas, no sé todos los linajes, pero si es en mi linaje, te van a hacer idosu hecho como mismo se hace en Cuba. La piedra. Lamentablemente en Cuba solamente ponen una piedra o cualquier piedra. Sin embargo, en la práctica Icheche es una ñangui, que también es una piedra, pero es la piedra de hecho, por así decirlo. Esa es la diferencia. Continuamos. Vamos con otra pregunta. Ifá Areri nos pregunta: siendo sacerdote de Ifá, ¿puedo iniciarme en hecho? Y la respuesta es sí. Por supuesto, esto va a variar dependiendo del linaje. Hay linajes donde tienen el concepto de que un babalawo, después de su consagración, después de su itefa, ya no debe hacerse idosu de ningún otro oricha. Y hay linajes donde dicen que no hay ningún problema, que uno puede iniciarse en los distintos orichas que Ifá le indique o que sean necesarios para él, para el cuerpo de la persona, y por ende sí se pueden hacer distintos tipos de iniciaciones. Es decir, se puede ser babalawo y después iniciarte en distintos orichas. Mi linaje, como bien sabes, pues yo soy babalawo y yo me hice idosu olokun, me inicié en olokun sin ningún problema. ¿Sí? Saludos y continuamos. Vamos con otra pregunta. Eji Otua, es decir, Otua Meji, nos pregunta: Baba, cuando la adivinación se hace con ópele, ¿el esbo de la adivinación es hecho en el Opón Ifá? Sí. Para nosotros, en el linaje Facholá, solamente siempre hacemos esbo con el Opón Ifá, el esbo Rirú. Sabemos que hay linajes, he visto información, he visto libros, he visto información de otros linajes donde existe un esbo con ópele. Esto nosotros no lo hacemos, no puedo opinar si está bien o está mal. Para nosotros no existe un esbo con ópele. Para el linaje Facholá, el esbo es el esbo Rirú, en el Opón Ifá, con Iyerosum, el Opón y todo lo que esto conlleva. ¿Ok? Sea la adivinación con lo que se haya hecho, sea con ópele, sea con iquín, eso no tiene problema. Saludos y continuamos. Vamos con unas preguntas simples porque mira la hora que es. Ángel Irete 30, Pachito Oboato, un abrazo fuerte para ti. Pachito, Hecho Dara tiene cargas. Hermano, es importante visualizar que la práctica Yorubá y Cheche, al menos el linaje que yo manejo, vuelvo y repito, no conozco todos los linajes, quizás haya linajes que lo hagan diferente. Pero basado en el conocimiento que yo he estado expuesto en mi linaje, ningún hecho va a ser, o sea, ningún hecho se prepara similar a como tenemos concebido bajo la práctica afrocubana. O sea, si alguien está pensando que Hecho Dara va a tener una carga como tiene un hecho en Cuba, que van a ver un muñeco de cemento con un poco de caracoles, con ojitos, boquita, y entonces un hueco, y en ese hueco le ponen todas las cargas, y luego eso no lo van a ver. ¿Okay? Para nosotros hecho es ñangui. Entonces, en la ñangui se hace la consagración de hecho. ¿Cómo diferenciamos un hecho de otro? Por ejemplo, porque quizás uno afrocubano me puede preguntar un día, pero entonces todos los hechos son ñangui, entonces ¿cómo vas a diferenciar o cómo diferencias la consagración de uno con otro? Bueno, es simple. Primero, materiales específicos que llevan la consagración dependiendo del hecho. Y segundo, el proceso de encantación, del H de ese hecho. Todos los hechos tienen algo llamado oforé, que es la encantación que vamos a utilizar para que hecho se manifieste allí. Pongamos el ejemplo, se hace la preparación, ponemos la ñangui y en el Opón Ifá se
utilizan a veces hierosum, otras veces distintos polvos, diferentes polvos, y en ese polvo se marca el oyu o los odu por el cual se está consagrando el hechu. En este caso pongamos que es un hechu dara, se hacen las encantaciones correspondientes y esto se pone allí, ¿sí? Encima de la ñangui. Hay veces que no se utiliza ni siquiera el opon y fa, sino que el polvo se pone encima de la ñangui, encima de la piedra, y encima de la piedra es que se hace el proceso posterior. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas personas piensan, no, pero es que la carga de hechu larufa es diferente al hechu modubela. La carga y la tena es lo que cambia. No, están hablando de dos cosas diferentes, ¿ok? Es decir, la práctica afrocubana tiene una estructura que yo la respeto, y si ha funcionado y la siguen haciendo, pues muy bien, pero hay que tener claro que la forma al menos de consagrar hecho en algunos linajes en Nigeria, al menos los que yo conozco, es como estoy diciendo, es la ñangui. No vamos a ver la estructura, son totalmente diferentes la preparación de dichos hechos. Ahora, cuando hablamos de carga, vamos a poner un ejemplo. Conozco hechu odara que en su preparación van a ver, se pueden llamar cargas. ¿A qué le llamamos carga? Puede llevar algunas plumas que se hacen polvo, algunos animales que se hacen polvo para el haché de ese hecho en particular, ¿sí? Entre otros materiales, conozco otros que llevan ñame, otros que llevan azufre, otros que llevan una serie de cosas. No voy a entrar en detalle. Entonces, este proceso es para la consagración de hecho. Luego, donde va a ir enterrado hecho, que todas las ñanguis siempre van enterradas, ¿ok? Para la preparación de hecho, puede que en ese espacio, bien sea una cazuela o sea directamente en la tierra, puede que allí vayan algunos elementos debajo de la ñangui. Si a eso le quieren llamar carga, pues entonces sí lleva carga. Pero, vuelvo y repito, quítense de la cabeza el pensar que carga se refiere a lo que estamos acostumbrados en Cuba, una cazuela con un poco de signos pintados y un poco de ingredientes y cemento, y eso no lo van a ver, al menos no en el linaje que yo practico o lo que yo puedo transmitirle acá. Si existe algún linaje en Nigeria que haga algo similar, lo desconozco. Hasta el sol de hoy no lo he podido ver. Espero se haya podido entender para todos. Saludos y bendiciones. Quiero mandarle un beso y un fuerte abrazo a mi padre que me dijo que estaba allí conectado. Baba mío Gundache y Faori Mireu. Vamos a ver con alguna otra pregunta. Vamos a ver aquí. Fernando Amelero. Papá, ¿se puede consagrar hechu con otra piedra que no sea ñangui? Y disculpe la pregunta. Amigo, el Odu o Warren Shobe, el Odu o Chetura, el Odu o Gundabede. Tengo versos de estos Odu donde explica que hechu es la ñangui. El más popular lo vemos mucho en Oborin Sobe cuando estaban persiguiendo a hechu. Hay distintas historias. Uno era Obalu Aye o Sonconá, San Lázaro, como le dicen en Cuba. En otro era Iku. Hay distintas versiones de la misma historia, ¿no? Pero lo importante es que estaban persiguiendo a Hechu y Hechu se metió dentro de la ñangui y de allí empezaron a partirlo y los pedazos de ñangui salieron y la espiritualidad de Hechu se multiplicó. Muy parecido a lo que pasó en Cuba en el Odu Ofun Fundá o Fun Ogundá con el tema de Afá y Fafá, algo así, Afá y Fa, donde se partió y lo que hizo fue multiplicarse. Más o menos similar la historia. Bueno, aquí pasó algo así, entonces Hechu se terminó multiplicando y dijo, bueno, ahora yo voy a estar en todas las ñanguis, en las ñanguis me van a buscar. Tengo otros versos incluso que mencionan tan importancia el tema de la ñangui, que dicen que una ñangui de por sí ya es Hechu. A una ñangui, tú la agarras, la ñangui de río, que es la ñangui de Hechu, de río, para nosotros, la familia Fachola, ñangui de río. Si hay otros linajes que utilizan ñangui de otros lados, bueno, lo respetamos. Incluso en toda Nigeria se considera que las mejores ñangui para Hechu se consiguen en el río de Abeokuta. Incluso el nombre de Abeokuta hace mención a esa ciudad que está llena de piedras, ¿sí? Entonces el río de Abeokuta, que se le llama el río de Ogun, ese río
De allí se extraen la mayoría de las ñangui para toda Nigeria. Por supuesto, en todos los ríos de Nigeria podemos conseguir ñangui, pero palabras textuales de Miolubo, pues entonces se dice que las mejores son de ahí. Ellos tendrán sus historias, tendrán sus cosas, pero bueno, en fin, ñangui de río. Entonces, tengo versos que dicen que si tú agarras una ñangui y simplemente le echas epó y llamas a hecho, ahí va a estar hecho, porque ya de por sí la ñangui representa hecho. Entonces, decirte que otra piedra se puede utilizar para sustituir la ñangui, bueno, la verdad, sería un compromiso para mí darte una respuesta. ¿Okay? Yo te doy la explicación basada en lo que Ifá nos explica. Debe ser ñangui, ¿sí? Si no es ñangui, por supuesto, hay hecho que es en madera, y hay hecho que son en amó, que es arcilla. Pero cuando hablamos de piedra, hablamos en ñangui. Ya fuera de ñangui, bueno, ya es interpretación de cada cual, basado en lo antes explicado. Saludos y continuamos. Vamos con otra pregunta. Lenín Sosa nos dice, Babá, por su linaje un abú debería tener una serie de hechos a consagrar o solo lo de su Odu Ifá. Esto creo que lo respondí el programa pasado o algunos programas anteriores. Sí, para nosotros un babalawo debe tener distintos tipos de hechos dependiendo la manifestación de cada uno de ellos. Incluso mencioné que tenemos distintos hechos. Hecho ayer para la riqueza, hecho agure para la suerte, hecho achetá para la protección, vencimiento de enemigos, hecho a illa para pelea, hecho a dabo para el esbo, hecho esbo se llama, hecho ifá, el hecho, hay muchísimo, montón, hecho a arobi, hay un montón de hechos, ¿sí? Por supuesto que nosotros pensamos que cada hecho tiene su manifestación, por supuesto, dependiendo del propósito de cada cual. Pero si usted tiene un solo hecho en su casa, sea hecho Dara o sea el hecho que sea, por supuesto que ese hecho le va a funcionar para lo que usted por supuesto, a lo que usted le pida o lo que usted proyecte en él, ¿sí? Para nosotros sí necesitamos varios hechos, distintos hechos, cada uno con su proyecto y así se manifiesta y vamos utilizándolo cada uno independiente a medida del propósito que queremos. Pero se entienda, si no en programas anteriores hablé de esto, si no me equivoco. Bueno. Vamos a ver aquí. Vamos a ver esta pregunta. Oturu Ponza nos pregunta. Babá, en Afrocubana a los abú les entregan el A. ¿En Icheche existe esta ceremonia? Bueno, yo soy cubano. Duré 20 años trabajando, practicando Ifá afrocubano. Y la mayoría de la gente incluso me conoce por la práctica que yo llevaba afrocubanamente, porque gracias a mi padre nos destacamos muchísimo dentro de la práctica afrocubana como una de las casas con mayor trayectoria, mayor consagración y demás, sin ánimo de alardear ni nada por el estilo, pero entre los dos hicimos o hemos hecho bajo la práctica afrocubana, yo en su momento, por supuesto, más de 500 ifás. Ok. En mi vida escuché que en la práctica afrocubana se entregara el A, a no ser que estén haciendo mención a Orúmila, ¿no? Pero entregar el icono de el A, eso en mi vida lo he escuchado. O sea, mira, te estoy entregando el A. Nunca, bajo la práctica afrocubana, nunca en mi vida lo vi ni lo escuché. Si eso lo están haciendo ahora, me estoy desayunando con eso, amigo. Y por supuesto que en Nigeria no existe tal cosa. Y eso, mira que yo me prometí dejar de decir no existe para evitar enfrentamientos y, por supuesto, respetar y no generalizar. Pero estoy seguro de que ícono de Elá, al no ser que se refiera a Orúmila, ¿sabes? Orúmila, el Ifá de una persona, exaltando eso, digamos, un recipiente independiente de Ifá, que te digan este es Elá, en Nigeria no existe. Ay, Joelito, ¿qué te puedo decir? Vamos con la última pregunta, familia, que ya pasamos la hora.
Dios mío, mayor cantidad de preguntas. Vamos a ver aquí esta pregunta. Gerard Jova nos dice: Babá, buenas noches. ¿Cómo atender y alimentar a Opel HO? Amigo, yo dicté un curso. Dichos cursos, todos los cursos que yo he dado, todos mis cursos se encuentran después de dictados, se digitalizan y se guardan en una nube para que las personas lo puedan adquirir en su totalidad. Ya yo di un curso de cómo consagrar y preparar Opel e Ivo. ¿Ok? Mi invitación es que trates de adquirir ese curso que está extraordinario y así vas a aprender todas las formas que hay y todos los alimentos y cómo consagrar Opel de forma correcta o de la forma en que lo hace la familia Fachola. Es mi consejo. Pero repito, ya esos cursos están digitalizados. Usted se contacta conmigo, organizamos y yo le envío, por supuesto, todo el curso por correo a través de Google Drive, donde vas a disfrutar de todo el curso, incluyendo video, audio, texto, todo. Saludos y continuamos. Vamos con la última pregunta aquí, familia. Vamos a ver por aquí abajo que estoy respondiendo las últimas preguntas nada más. Bueno, ya esta la respondí, esta la respondí. Esta la respondí. Tengo una pregunta aquí, que no sé por qué. Aquí está. Una pregunta de Osao Loyan, a quien le mando un fuerte abrazo. Y que Ifá o los Dumares siempre me lo colme de bendiciones y éxitos. Mi ahijado, mi homoabuelo, mi hermano, mi amigo. Osao Loyan 18. Nos dice: Oluo Ifá Orimireo, Ifá Ayorio. ¿Qué debe hacer un seguidor de Ifá y Orisha para tener un buen destino? Son muchas cosas. Número 1, ser buen seguidor de Ifá y Orisha. Número 2, adivinación y esbo paulatinamente. Número 3, Ori bien alineado, que su Ori siempre lo apoye, por supuesto, a través de sacrificios y a través de sacrificio personal, como buen carácter, buen temperamento, buen comportamiento y demás. ¿Ok? Ifá es quien guía siempre el camino. Respetar los tabú es una de las cosas más importantes para la manifestación del destino. Incumplir un tabú, un ewu, esto puede variar tu destino, puede cambiar las cosas, puede perjudicarte muchísimo. Entonces, son muchas cosas que debe de hacer un seguidor de Ifá y Orisha para que tenga un buen destino, ¿sí? Lo principal, la palabra lo dice. Seguidor de Ifá y Orisha. Bueno, seguir a Ifá y a Orisha. Cuando seguimos a Ifá y Orisha, entonces ya estamos haciendo todo lo necesario, porque tenemos que seguir a Ifá y Orisha. Al seguir a Ifá y Orisha, todo funciona. Entonces viene el proceso de buen carácter, buen comportamiento, ser buena persona, y por supuesto, ya los valores básicos de la humanidad. ¿Okay? Ori, recordemos, es lo más importante que todos tenemos, entonces debemos siempre estar alineados, apoyados por nuestro Ori, para que nuestro Ori nos guíe de la forma correcta. Saludos y bendiciones, familia. Me quedaron muchísimas preguntas sin responder, pero yo les ruego a ustedes que por favor me disculpen y que el próximo domingo se vuelvan a conectar y puedan participar en estos programas y las preguntas que lamentablemente no se les pudo responder porque el programa es una sola hora y duramos 1 hora y 20, pues tratemos de conectarnos y ver el programa y hacer la pregunta nuevamente. ¿Ok? Angie, me estás poniendo padrino y unas caritas. ¿Me hiciste alguna pregunta, mi amor? Porque no la vi. Estuve revisando allí y no la vi. Un beso y un abrazo para todos. Familia, se les quiere muchísimo. Nos vemos el próximo domingo por aquí, por Ifá Ocán. Preguntas y respuestas. Muchas bendiciones. Que Ifá y Olodumare siempre me los colmen de éxito y abundancia. Sean felices, no hagan el mal a nadie, ayuden al que puedan, que Ifá siempre los va a bendecir.
Obo, Ato, Achure y Waribofun. Os dabo. Hasta luego. Hasta el próximo domingo. Bendiciones.